Muy bien, ahí ya estamos grabando. Sean todos y todas muy bienvenidos al módulo número 2 del curso D. Voy a empezar a compartir la pantalla y les agradecería mucho si es que me pueden confirmar eh, si están viendo mi pantalla ahora. Bebé. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Muy bien. ¿Me escucho bien yo también, no es cierto? Fuerte y claro. Muchas gracias. Entonces, comenzamos la clase del día de hoy de nuestro curso de herramientas de administración financiera en la nueva educación pública. El día de hoy, ustedes comienzan el módulo número 2, que es el módulo que corresponde a la temática de ética pública. Este módulo consta de dos clases. Esta va a ser nuestra primera sesión y nos vamos a estar viendo en una segunda sesión ya la próxima semana. Contarles que ante cualquier duda o consulta, la idea es que ustedes puedan interrumpirme, ya sea activando su micrófono o también lo pueden hacer por medio de nuestro chat que tenemos acá arriba en nuestro Zoom. Yo voy a estar durante la clase revisando cada uno de sus mensajes. Lo que tiene este módulo, que quizás no tienen tanto los otros módulos, es que este módulo es un módulo que busca ser muy participativo. Entonces, los y las invito a participar activamente porque lo que vamos a tratar en ética pública responde mucho a la realidad y al contexto país en el que nos encontramos hoy en día. Entonces, para ir construyendo el mejor concepto de ética pública, la idea es que todos quienes puedan participar lo hagan. Ya nadie, obviamente, va a estar obligado a hacerlo, pero la invitación para que esta clase sea un poco más entretenida y podamos ir conociendo distintas experiencias y no nos quedemos solo con la parte teórica del concepto ética pública, podamos ir compartiendo eh, entre todos y todas, ¿ya? Entonces, quien quiera participar, ya sea desde ahora en adelante en cualquier diapo, siéntase con la libertad de poder hacerlo, ¿ya? Yo no necesariamente los estoy viendo a todos en este momento, entonces usted active el micrófono y hable con total confianza o puede perfectamente mandar su mensaje en el chat. Muchas gracias a quienes, bueno, ya me confirmaron que se ve y se escucha bien y a quienes han saludado también en el chat. Bienvenidos todos y todas. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con nuestro módulo de ética pública, nuestra sesión número 1. ¿Y qué esperamos de esta clase? ¿Qué esperamos? La que nosotros buscamos finalmente con este módulo es que podamos ahondar y desarrollar conocimientos de ética en cuanto a la función pública, el desempeño responsable, probo y transparente como elementos fundamentales para el quehacer de un funcionario o una funcionaria pública y de quienes trabajan finalmente en el aparato del Estado. Conceptos como probidad y transparencia son conceptos que nosotros hemos escuchado mucho, sobre todo en el último tiempo. Y yo acá destaco que justo tienen la suerte de encontrarse en este año, en este contexto país, que nos encontramos en pleno proceso de elecciones, donde nosotros a diario en la tele, en las noticias, en los distintos medios de comunicación, estamos escuchando ya sea a candidatos a los distintos cargos públicos mencionar estos conceptos, pero no siempre quizás se entienden bien qué son y a qué nos referimos finalmente cuando estamos hablando de poder lograr ser funcionarios probos o ser funcionarios transparentes.
Entonces, la invitación de este módulo es que podamos desarrollar estos conceptos y trabajarlos finalmente entre todas y todos. Este módulo tiene, les voy a presentar varios datos, varias encuestas que creo que son bastante interesantes para que podamos ir discutiendo. Entonces, primera pregunta con la que damos el puntapié inicial a nuestro módulo es si confían ustedes en los servicios públicos. Frente a esta pregunta, en el minuto de que nosotros hablamos de ética pública, mucha gente se le viene automáticamente a su mente el concepto de confianza. Y el día de hoy tenemos acá este gráfico respecto a la confianza en el sector público. Este gráfico se realiza por medio de la encuesta en la cual se buscaba determinar si es que las personas tenían o no confianza respecto al sector público en general, ¿ya? Esta encuesta se realiza desde guiado en Chile a través del Consejo de la Transparencia, es del año 2020. Ellos después ya no continúan como haciendo este mismo análisis, por eso es que no está más actualizado, pero sí posteriormente vamos a ver otros indicadores que nos van a presentar datos un poco más interesantes y actualizados. Respecto a esto, hasta el año 2020, se le preguntó a la gente si es que ellos confiaban o no en el sector público y se darán cuenta de que el 24% mencionó tener confianza en el sector público, mientras que un 75% en el último año, en el 2020, indicó que confiaba poco o nada. La gente que en promedio dijo que confiaba en el sector público, que vendría siendo, por los datos entregados acá, un 23%, la mediana si no me equivoco, le puso nota desde 6 a 10 a la confianza que tiene en el sector público, mientras que alrededor de un 76% en promedio de estos años que tenemos acá, vemos cómo la gente declaró confiar poco o nada en el sector público, ¿ya? Eso significa que puso nota de 1 a 5 en cuanto a su respuesta. Dicho esto, también los invito a ver la respuesta que la gente entregaba respecto a la confianza en el sector privado, donde de la nota de 6 a 10, la puntuación de 6 a 10, significaba que la gente confiaba mucho o algo en el sector privado, y desde la otra vereda, desde un 1 a 5 ponderado, significa que las personas confían poco o nada. Si usted se da cuenta y compara ambas encuestas, ya sea en el sector privado o en el sector público, la confianza de la ciudadanía para ambos tipos de instituciones es bastante baja en general, ¿ya? Dicho esto, Letelier, esto es en 1887 estamos citando, menciona que las más de nuestras repúblicas están aún perfectamente convencidas de que la política es un simple artificio o de que no hay ciencia que se relacionen en el arte del gobierno y de que por tanto todo ciudadano es más o menos apto si posee alguna fortuna y algunas relaciones sociales, para ser un buen administrador, un avisado gobernante o un eximio diplomático.
Esto lo mencionamos puntualmente en este curso porque finalmente Letelier, la invitación que nos hace es de que todos nosotros, finalmente, como ciudadanos de un país, podemos ser un buen administrador, podemos convertirnos, si así quisiéramos, en un buen gobernante o en un eximio diplomata, ¿ya? Esto va muy de la mano, finalmente, con la percepción que tiene la ciudadanía hoy en día hacia nuestras instituciones. Esta segunda encuesta que les traigo el día de hoy es la encuesta CEP, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha oído hablar alguna vez de, a ver, para que ahí se ve todo, de la encuesta CEP, que es el Centro de Estudios Públicos. Esta encuesta se realiza de manera periódica dentro de nuestro país. En este caso, la encuesta es sobre el periodo de, es la última que yo encontré disponible, aunque ya durante estos días se deben haber publicado los nuevos resultados obtenidos, pero esta es la última que estaba publicada al momento de elaborar este documento y responde al periodo de marzo-abril del año 2025, ¿ya? Esta encuesta se le aplica a un total de 1.507 personas en 115 comunas del país y tiene la característica de que se realiza de manera presencial. Esto quiere decir que el encuestador se dirige de manera personal a cada una de las casas de las personas que han sido sorteadas para participar en el levantamiento de estos datos. Se hace una serie de preguntas, son muy variadas, desde cuál es, por ejemplo, la figura política que usted considera que ha realizado una mejor gestión o cuál es la que ha realizado una peor gestión, es muy variado. Durante el tiempo, obvio, de las elecciones, la encuesta se evoca mucho más al lado político respecto a candidatos, pero tiene varias dimensiones a medir. Es bastante completa, si usted quiere puede ingresar, la invitación es que ingrese a la página de CEP y va a encontrar todos estos resultados que se obtienen. Aparte, lo bueno de esto es que este CEP mantiene sus encuestas anteriores. Ya esto nos permite a nosotros también poder hacer finalmente una comparación y darle contexto también socioeconómico a los resultados que se obtienen año a año. En este caso, entonces, para el periodo de marzo y abril del 2025, se le pregunta a estas personas cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones. Nos encontramos, si se dan cuenta, que la institución que inspira mayor confianza a los y las chilenas en esta encuesta es la Policía de Investigaciones, la PDI, quien obtiene un porcentaje del 60%, o sea, 60 puntos. Después lo siguen muy de cerca las universidades y si se dan cuenta, las dos instituciones siguientes también son de orden y seguridad, que viene siendo Carabineros y las Fuerzas Armadas. Usted en la barra de color azul más intenso se va a encontrar la medición del último periodo, pero también puede hacer la comparación con la encuesta anterior levantada que corresponde al periodo de agosto y septiembre del año 2024, o sea, del año anterior. Después de todo lo que es, a excepción de las universidades, viene de las fuerzas de seguridad y orden público, los siguen las radios, los diarios, la Iglesia Católica y las municipalidades. Hasta las iglesias evangélicas, los sindicatos, estamos rondeando en cuanto a confianza un total de 20 puntos porcentuales aproximado, ¿ya? Eh, si pueden ver, quienes han sufrido una baja quizás más considerable en cuanto a confianza, podemos ver que es el sistema de salud,
quien el año pasado ponderaba un 25%, actualmente está en un 21%, y también los sindicatos. Ya después, desde los sindicatos hacia abajo, todas las instituciones públicas cuentan con menos de un 20% en cuanto a la aprobación por parte de la ciudadanía en cuanto a confianza. En el otro extremo, ya siendo las menos ranqueadas en este caso, vendrían estando los partidos políticos, quien ya el año pasado era muy bajo, que tenían solamente ponderaban 4 puntos porcentuales. Este año, en la última encuesta, tienen un 3%. El Congreso, en segundo lugar, quien mantiene el mismo 8% que el año pasado. Contamos también con el sistema de pensiones y después ya se suman las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram. A mí me llama bastante la atención esta gráfica, por eso la comparto el día de hoy con ustedes, porque puntualmente nos encontramos este año en un contexto de elecciones, no solo de elecciones presidenciales, sino también estábamos hasta el domingo pasado, que fueron, en pleno proceso de elecciones de parlamentarios, de renovación de la Cámara de Diputados en su totalidad y de renovación, en caso de corresponder, de la Cámara de Senadores. Y en ambos casos son justo las dos instituciones donde los chilenos confiesan tener menor confianza en cuanto a su labor, finalmente. ¿Ya? Esto lo comparto como un dato curioso. Si usted ingresa a la página CEP y llega a revisar, por ejemplo, una encuesta, o sea, esta misma encuesta en el año 2019, se va a dar cuenta que, por ejemplo, Carabineros no es la tercera institución con mayor nivel de confianza, sino que está mucho por debajo. Y esto se debe también, por ejemplo, al contexto político en el que nos encontrábamos, contexto social y político en el que nos encontrábamos durante el 2019. Profesora, ¿Sí? Por favor. ¿me permite un pequeño comentario? Sí, obviamente. Dado que usted nos invitó a participar bastante, Sí. entonces, disculpe, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Martina. Ya, mire, Martina, yo muy breve, la verdad es que la gráfica, mirándola, un poco refleja lo que, la situación del mundo red en el que estamos. Usted creo que lo precisó bastante bien. Hoy día en este contexto la gente tiene más confianza en las instituciones de orden, llámese carabinero, qué sé yo, y donde menos tenemos confianza es en los partidos políticos y en el Congreso. Eh, Sin embargo, quienes tienen que llevar las riendas del tema de leyes son justamente en quienes menos confiamos. Y generalmente quienes son en esta época los más cuestionados son los que las personas tienen más confianza. Por eso yo decía, se ve claro en esa gráfica el mundo al revés en el que estamos. Y es lamentable porque quizá eso mismo un poco dice relación en la situación en la que está nuestro país actualmente, sacando el contexto político, por supuesto. Eh, yo creo que las instituciones que deberían tener mayor confianza deberían ser, cierto, no sé si los partidos políticos, pero tal vez el Congreso. Pero eso que aparece ahí, yo creo que da para mucho análisis, mucho análisis. Tan baja la, la, la confianza. Sí, ¿cuál es su nombre, perdón? Rodrigo Olivares. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente, a mí, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es que justamente las dos instituciones que están más bajo en cuanto a porcentaje de confianza, además, son instituciones representativas. O sea, esto quiere decir que el Congreso, la gente que está en el Congreso, ya sea diputados o senadores, es gente que sale electa por los mismos ciudadanos, o sea, que nos representan a nosotros, independiente del partido político que tengan,
es gente que ha sido elegida por la misma ciudadanía. Lo mismo que en los partidos políticos, la gente que milita en su partido político es gente que cree y participa de los ideales de ese partido. Entonces, yo creo que da para este análisis mayor, como tú dices, el porcentaje tan bajo de la ciudadanía que cree en este tipo de instituciones. Y con esto mismo también ya abro el debate y me gustaría aquí que sí pudiésemos participar respecto a si ustedes consideran que Chile un estado corrupto. Usted como persona, como ciudadano, si le hicieran esta pregunta así abiertamente en la calle, ¿usted contestaría sí o no? E idealmente si nos puede contar un poco por qué. Yo para principiar digo que sí, después doy mi razón. Muy bien. ¿Alguien más? Recuerde, también lo puede dejar escrito en el chat. Ahí Suazo, perdón, en el chat nos dice que también considera que Chile es un estado corrupto. Ahí ahí como que escucho a alguien, pero no lo logro entender muy bien. ¿Alguien que considere que Chile no es un estado corrupto no sería tan tajante? Nelson menciona que dice que sí, debido a que no es uno o dos, me imagino que era casos solamente que hemos visto en este último tiempo. Muy bien, Nelson, más adelante igual vamos a ir viendo estos ejemplitos de casos que hemos estado conversando. Eric menciona que Chile a nivel latinoamericano no está considerado como corrupto. Orlando dice también que el Estado no es corrupto, sino las personas que trabajan en el Estado. Muy bien. Ahí vamos a... Esta pregunta es para ir decantándola. Después, si alguien quiere, la está pensando y después quiere dar su opinión, bienvenido sea. Vamos a continuar. Y lo primero que vamos a nosotros definir para unar criterios es qué vamos a entender finalmente como corrupción, ¿ya? La corrupción es una de las cuestiones más corrosivas de nuestro tiempo. Malgasta los recursos públicos, aumenta la desigualdad económica y social, alimenta el descontento, nos divide políticamente y disminuye la confianza en las instituciones. Este concepto, esta evaluación finalmente que se le da a la corrupción, lo realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocido como OCDE. En este caso, para la OCDE, finalmente, la corrupción es el peor de los gérmenes que puede existir actualmente para en nuestra sociedad. Catalina también contestó la pregunta mencionando que sí, por la malversación de fondos públicos, la privatización, el conflicto de interés, etcétera. Pero son las personas, menciona, no Chile como país. Muchas gracias ahí, Cata, por tu comentario. Entonces, finalmente, la OCDE hace el llamado de atención a todos los estados a darse cuenta, a abrir los ojos y a tomar las medidas necesarias para finalmente poder combatir lo que estaríamos conociendo como corrupción, considerándolo una de las acciones más corrosivas para lo que vendría siendo el actuar del Estado.
Martina, pero ¿cuál sería la definición real o concreta de corrupción? Porque lo que está ahí es lo que opina la OCDE La, y dice que en el fondo es una situación digamos que corroe y todo lo que provoca, pero ¿y la definición de corrupción, qué es corrupción? la corrupción como tal, nosotros entonces, muchas gracias ahí, Susana, por darme el paso. Nosotros como corrupción nos vamos a pegar a el concepto general que se entiende de corrupción, no solamente que lo adopta la OCDE, sino que también nosotros como Estado, que lo vamos a entender como un abuso de poder para obtener beneficios privados. Puntualmente, por el momento, nos vamos a quedar con esta primera idea, con un abuso de poder para obtener finalmente beneficios privados. Les traigo otro índice, y este es el índice de percepción de la corrupción. Si ustedes me preguntan a mí, considero que este índice es el más completo a nivel mundial y lo levanta la Transparency International, ¿ya? En este caso, este estudio se levanta en 180 países a nivel de todo el territorio mundial y se definen cuáles son los niveles de percepción de corrupción en el sector público. Esto está centrado 100% en el sector público, donde los colores más rojizos, entre más intenso sea el rojo, más percepción de corrupción existe en ese país, y aquellos países que se acercan a un amarillo, lo más clarito posible, son aquellos países donde los ciudadanos declaran tener una menor percepción de corrupción. Si ustedes ven, bueno, Chile justo por nuestra geografía, tan flaquito y larguirucho, Chile está en un color naranjito, más tirando hacia el amarillo que afortunadamente hacia el rojo. Los resultados que nos arrojó este índice de la percepción de la corrupción el año 2024, que es el último que se tiene, entendiendo que 2025 está en curso y este estudio se hace a partir del año anterior, o sea, de T-1, nos menciona que de estos 180 países son ubicados finalmente en un ranking, lo que permite comparar avance o descenso cada año. Chile se encuentra actualmente a nivel mundial con una puntuación de 63 puntos. Está en un color naranjito, como yo les mencionaba. Y en América Latina es el segundo país con mejor puntuación, estando solo por debajo de Uruguay, quienes tienen una puntuación del 76%. En este caso, entre más cercano al 100 yo me encuentre como país, mejor evaluado estoy en cuanto a la percepción de confianza. Entre más cercano al 0 me encuentre, peor evaluado estoy en cuanto a la percepción de confianza. Chile se encuentra en el número 63 actualmente. Sin embargo, y lamentablemente, hemos ido descendiendo año a año. Y ahora, los 5 países que son considerados menos corruptos. ¿Alguien se imagina o se acuerda de la imagen qué países eran los que se consideraban menos corruptos? ¿O pudo captarlo en la imagen? Recuerda que puede escribirlo en el chat si se la quiere jugar por algún país. Me parece que eran los países nórdicos, me parece. Ya nos mencionan los países nórdicos. A ver qué tenemos acá. Orlando se la juega por Inglaterra. Juan Luis se la juega por Australia, Reino Unido. Juan Suazo me menciona a Singapur.
Entonces, según la encuesta, este índice de percepción, los 5 países menos corruptos son actualmente Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda y Luxemburgo. Estos son los países que están mejor posicionados en cuanto a la percepción de corrupción. Y desde la otra vereda tenemos a los 5 países más corruptos. ¿Alguien logró ver cuáles eran esos países? Hay uno de, les soplo ahí, hay uno que es de América. Nelson menciona a Venezuela. Sí, está bastante bien, Nelson. Alguien que se la juegue por otro país más que recuerde que haya visto muy rojo intenso. Ah, Guatemala. Guatemala mencionan también, aquí mencionan, yo creo que está instalado a nivel país que bordean la ilegalidad y eso va escalando, los pitutos, los abusos de confianza y romper igualdad ante la ley, privados y nepotismos. Perdón, por ende, esto escala a las personas y cargos del sector público, ya que son las instituciones, ya que éstas tienen marcos, reglas y procedimientos. Tenemos otro país más, Guatemala, menciona Juan. Vamos a ver entonces cuáles son los 5 países más corruptos. Los 5 países más corruptos que salieron en este índice del año pasado son Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Siria y en quinto lugar Yemen. Sudán del Sur es el país que actualmente se considera con el mayor índice de corrupción a nivel mundial. Y este año, me atrevo a decir que desde el año pasado comenzó a figurar, después de muchos años también, un país de América, que en este caso es Venezuela. El resto de países son más, ya sea de Oriente, de África, y la mayoría, si uno investiga, se dará cuenta que comparten también ya sea o regímenes políticos autoritarios o alguna crisis social o económica a la cual se haya Bien, gracias. enfrentado. Continuando entonces, ¿cómo se ¿Cómo están? relaciona? No, Felices perdón, creo que están, ¿ya? no sé si alguien quiere decir algo. Ya. No, para arriba, ¿ya? Me parece que no. ¿Cómo se relaciona entonces la corrupción con la democracia, las instituciones y la ciudadanía? La corrupción afecta e involucra a distintos sectores de la sociedad, debilitando el bien común de los países. Recordaremos entonces nuestro concepto de corrupción en el cual nosotros mencionábamos que finalmente lo que se logra o lo que se busca con la corrupción es obtener beneficios privados. En este caso, se menciona que se debilita a ciertos sectores de la sociedad, debilitando también así el bien común de los países. La corrupción entonces deteriora una de las características esenciales de un Estado democrático, que vendría siendo la transparencia, lo cual a su vez afecta la percepción de confianza por parte de la ciudadanía.
En este sentido, finalmente, la corrupción menoscaba la capacidad de gobernar y de procesar las tensiones y conflictos propios de la convivencia en la sociedad. Finalmente, la corrupción está relacionada de manera directa con la democracia. Por ejemplo, y de una manera que nosotros podemos tener mucha claridad y algo que yo creo que nos debería hacer sentir bastante orgullosos a nosotros como chilenos, Chile tiene un proceso electoral bastante bueno. A mi parecer, el proceso electoral en Chile, cuando hablamos de las votaciones propiamente tal, es un proceso muy eficiente y del cual nosotros nos deberíamos sentir bastante orgullosos. Porque si se dan cuenta, la gente, y esto a prueba de esto está el ejercicio que se realiza el día domingo, la gente y las mesas se cierran a las 6 de la tarde. Y nosotros con el CERVEL, desde el cierre de la mesa y de manera constante, vamos teniendo distintas actualizaciones de cómo van los resultados. También esto se televisa, o sea, se trata de hacer de una manera súper abierta a la ciudadanía para que todos quienes estemos atentos a los distintos medios de comunicación podamos ir sabiendo cómo van los resultados de este proceso eleccionario. Y como si no fuera, no si fuera poca cosa, nuestro padrón electoral es de 15 millones de personas que estamos habilitadas aproximadamente para poder ejercer el sufragio. Y yo creo que el domingo nosotros a las 9 de la noche ya teníamos la claridad y casi la totalidad de las mesas escrutadas. O sea, sabíamos cuál era aproximadamente el porcentaje de votos que habían obtenido cada uno de los candidatos presidenciales y cuáles eran las dos mayorías que pasaban a segunda vuelta. Y esto no pasa en todos los países. Hay en países donde se demora, se entiende también quizás la cantidad de gente, hay otros factores, sí, pero hay en países donde el proceso de elecciones, los resultados están después de una semana. O países donde el proceso en sí de elecciones no es confiable y la gente no lo valida como tal, ¿ya? Recordaremos hace poco tiempo el proceso, por ejemplo, de elecciones que se realizó en Venezuela, donde se hizo un llamado por parte de una parte importante de la comunidad de venezolanos, donde se acusaba que el proceso no había sido transparente y no se le daba finalmente la confiabilidad a la ciudadanía de este proceso de elecciones. Entonces, tener en consideración que la democracia está relacionado de manera directa con todo lo que es la corrupción. Continuando entonces, yo aquí traje un chistecito. Es un meme, no es tan chistoso quizás, pero acá podemos ver un político que dice que para que vean que soy un funcionario que aprueba, que aprecia el valor de la familia, le he dado trabajo a todos mis familiares. Ya, no es tan bueno, pero, perdón, con este chiste, no tan chiste quizás, abro paso también a una situación que nosotros quizás como funcionarios nos hemos visto enfrentados. Perdón. A veces, al llegar a dudar incluso de ciertas contrataciones que se puedan realizar. Perdón. Y acá traigo una encuesta un poco más completa, que es la encuesta
encuesta de confianza de la OCDE. ¿Por qué nos sirve a nosotros también situarnos y conocer datos de la OCDE? Porque la OCDE, como usted sabe, trabaja a nivel latinoamericano y esto nos permite a nosotros tener en consideración cómo estamos también con nuestros países vecinos y del territorio. Entonces, la última encuesta de confianza de la OCDE, que se realizó en noviembre del año 2023, se obtuvieron los siguientes resultados. Por ejemplo, solo una de cada 3 personas en Chile, estamos hablando de aproximadamente un 30%, tiene un nivel alto o moderadamente alto de confianza en el gobierno nacional. Después, esto se contrapone también a lo que podemos encontrar a nivel regional. Después contamos con que solo un 24% reporta una confianza alta o moderadamente alta en el servicio civil, en comparación con el 39% y el 45% que existe respectivamente en promedio entre los países de la OCDE. Esto quiere decir que en Chile solamente un 30% considera tener un nivel alto o moderadamente alto de confianza en el gobierno en comparación con el resto de los países de América Latina, quienes le entregan un nivel de confianza del 39% a su gobierno nacional. Lo mismo así, en el servicio civil, un 24%, en comparación al 45% con los que cuenta esta misma institución a nivel, a nivel latinoamericano. Este 24% es bastante llamativo porque el servicio civil actualmente es la institución responsable de llevar a cabo los procesos concursables de los altos directivos públicos, ¿ya? Ya sea de jefaturas de segundo nivel jerárquico o de jefaturas de primer nivel jerárquico. Y en las jefaturas de primer nivel jerárquico se consideran, por ejemplo, los directores o directoras de los distintos servicios de nuestro país. Por ejemplo, la Junji, Junaev, Senda, entre otros. Continuando también con los datos que obtuvimos nosotros de esta encuesta, al igual que en la mayoría de los países de la OCDE, la ciudadanía chilena confía más en la policía, con un 52%, y en el gobierno local, que tiene un 36%, que en el gobierno nacional. Mientras que los partidos políticos, como ya habíamos comentado anteriormente, y el Congreso son las instituciones con menor nivel de confianza. Aquí otro dato que a mí de estos resultados me pareció bastante interesante son los niveles de confianza que existen para los tribunales y el sistema judicial. Que en el caso de Chile, tanto el porcentaje que se obtiene para los tribunales como para también el sistema judicial completo son los que más se alejan finalmente del promedio que se obtiene a nivel OCDE, en nuestro caso, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos un 25%, mientras que el promedio está en un 54%. Esto a nosotros automáticamente, esto debería, por lo menos, dentro de las autoridades, hacer cierto llamado de atención, porque finalmente lo que demuestra es que la ciudadanía chilena no confía en las instituciones de justicia de nuestro país.
Y abro aquí también el debate, creo que estos resultados también reflejan mucho la insatisfacción de parte de la ciudadanía respecto de algunos casos. Finalmente, la determinación que se ha tomado por parte del sistema judicial, ya sea con condenas o las diferencias entre eh, los distintos tipos de juicio, ya sea con clases de ética o algún tipo de prohibición menor, a diferencia de otros casos donde la pena es mucho mayor, ¿ya? Entonces, finalmente creo que por ahí podría ir dar también respuesta a por qué la gente no confía finalmente en el sistema judicial. Acá Juan Suazo menciona que lamentablemente quedó afirmado con lo que estamos viendo hoy en día con los jueces. Y yo acá también iba a hacer el llamado a que creo que si bien esta encuesta es del 2023, si se levantara actualmente, incluso el porcentaje de confianza se podría ver aún más disminuido. Porque en el último tiempo, un caso que salió a la luz pública, bastante bullado, es el caso de Hermosilla, donde se vinculaba con la jueza Vivanco, que ha sido noticia en este último tiempo por ser acusada de haber recibido ciertos tipos de soborno. Frente a esto, a este fenómeno de la corrupción, la OCDE presenta ciertas recomendaciones para finalmente poder combatirla. En primer caso, lo que menciona es cultivar una cultura de integridad pública. En segundo caso, lo que recomienda es crear un sistema coherente y completo de integridad pública y por último, activar una rendición de cuentas eficaz. En los dos primeros hablamos de algo mucho más etéreo que vendría siendo esto de la cultura de la integridad pública y de un sistema respecto a la integridad pública. Y en tercer lugar, hablamos de la rendición de cuentas eficaz, algo mucho más concreto y específico. ¿Por qué lo cultural está en primer lugar para la OCDE? Porque podemos ver nosotros a diario en nuestros distintos espacios de trabajo quizás varias faltas a la integridad pública. Y va a depender mucho de la cultura de mi institución. Y acá hay un ejemplo. Por ejemplo, si en mi organización o en mi institución está muy normalizado que la gente no marque la entrada, no marque la salida y después por la buena onda nos arreglamos y hacemos que calcen bien los tiempos y estamos todo bien, eso es parte de la cultura organizacional y a nadie le va a llamar la atención que estemos haciendo una falta a la ética pública, ¿no es cierto? Y pasa en muchas organizaciones. Por eso el primer llamado es a cultivar una cultura de integridad pública, saber cuáles son las responsabilidades que nosotros como funcionarios públicos tenemos para cumplir finalmente con nuestra labor principal, que es siempre la búsqueda del bien común. En segundo lugar, también se piensa en este sistema de coherente y completo. Veo que levantaron la mano, por favor. Sí, gracias, Martina. Mire, imposible no dejar de mencionar el tema de las licencias médicas viajeras. Este tema cultural, la verdad es que em, yo creo que es el tema, por eso probablemente está en el punto N2, porque a veces los sistemas pueden ser muy buenos, las intenciones pueden ser muy buenas, pero nosotros en general tenemos un problema cultural. En general, donde podemos sacar un poquito de provecho, de partido,
lo hacemos. Entonces, es la cultura, lamentablemente. Qué buen punto tocaste ahí, Rodrigo, el tema de la cultura, porque es lo que tú mencionas. Y antes, o sea, la licencia médica mal usada, yo creo que si algún día hicieran como este cruce histórico, o sea, desde 1990, podríamos encontrarnos con millones de casos. Y podría apostar incluso que si nunca se hubiese hecho este cruce a nivel Contraloría, donde se comparó personas que, funcionarios públicos en este caso, que estuvieran con licencia médica y fuera de Chile, seguramente se seguiría haciendo. Porque pudimos ver, cuando estalló el caso de licencias médicas, que había gente que incluso había salido hace más de un año del país y que todavía no había vuelto porque ya se estaba estudiando distintas cosas en otros países. Y nadie lo había, o si se había detectado, nadie o no los había encontrado mal, o no había nadie dicho algo, o en verdad todos como que hacíamos un poco esta vista gorda de decir ya, si todos sabemos dónde estaba el compañero, pero ya está con licencia. Incluso como talla, ¿no? Este que no viene está con licencia, jajaja. Ja, ja. Y el ausentismo laboral no importaba mucho. Y este año pasa a ser un tema. Pasa a ser un tema porque se realiza este cruce, se detecta esta gran falta a la probidad pública y a partir de eso se empezaron a tomar ciertas medidas. Y creo que hoy en día cualquier funcionario público que piense en tomar una licencia y salir del país de manera consciente, no estoy hablando de esa gente que sí habían personas que hablaban un poco de que no sabían que no se podía, sobre todo las licencias psiquiátricas, o personas que viven muy en el límite, en la frontera de un país y otro. Estoy hablando de esta gente que conscientemente tomaba esta medida. Yo creo que mucha gente se la va a pensar más de una vez porque se erradicó esta conducta de nuestra cultura. Esperemos, ¿no? Y claro, Juan Suazo ahí menciona que hay un círculo vicioso. Y ahora la pregunta entonces que nos tenemos que hacer nosotros es si Chile es o no un Estado transparente. Y abro aquí el micrófono, el espacio, para que me puedan indicar qué consideran, qué estiman, si le preguntaran a usted en la calle, ¿cree que Chile es un Estado transparente? ¿Qué diría usted? Recuerde que lo puede escribir en el chat. Juan ya nos respondió no. Concuerdo con el colega, no. Tampoco consideramos que es un Estado transparente. ¿Alguien más que no? ¿Alguien que considere que Chile sí, sí es un Estado transparente? ¿Alguien que quiera defender la institucionalidad? ¿No? Ya, vamos a continuar entonces. Por ahí sé que Estimada, nadie puede. disculpe, ¿Sí, quiero hacer alguien? un comentario. Es que, ¿sabe qué? Yo pienso que se habla del Estado, pero esto, como usted mencionaba, es un tema como muy personal. Está radicado en los valores que uno tenga, en la crianza, podríamos decirlo, pero decir que el Estado es corrupto no pasa por ahí, pues, pasa por las personas que forman el Estado. Entonces, la corrupción es una acción humana de personas. Entonces, calificar eso va o pasa por el tema de cómo es cada persona moral o éticamente hablando. Así que es un tema bien complejo de poder, digamos, explicarlo bien porque pasa, yo siento y pienso que pasa por cada persona. Eso, gracias.
Gracias, Orlando, ahí por tu opinión. Y eh, es verdad, realmente sí pasa por cada persona, porque puede haber gente que considere que, por ejemplo, el nepotismo es correcto, no debiese ser mal visto. O sea, que yo el día de mañana obtenga un cargo público importante y decida que quiero meter a toda mi familia a trabajar en mi servicio. Hay gente que puede decir, no, no, puede ser que dentro de sus valores no sea un tema, pero puede ser que para otros sí. Y es ahí también lo complicado de crear esto que conocemos como cultura, una cultura íntegra dentro de una institución. Porque como tú bien dices, finalmente todos nosotros estamos criados y formados con distintos valores. Y es ahí la parte donde entra este sistema de integridad pública que nos permite a nosotros, dentro de nuestros espacios laborales, porque muchas veces en las familias, por ejemplo, es mucho más fácil ponernos de acuerdo, pero en los espacios laborales donde nos encontramos con gente de distintas creencias, ya sea políticas, religiosas, con distinta formación, con distinto contexto también, es mucho más complicado poder determinar qué vamos a considerar como íntegro y qué no. Disculpe, y lo último, Ujú. bueno, yo trabajé en el sector privado y muchos años y también ahora en el público, y en el fondo es lo mismo, por eso les digo, pasa por las personas, porque el que se lleva un lápiz del trabajo a su casa es un lápiz nomás, a lo mejor no puede, pero ese es un mini robo, si no, no importa la cantidad, sino es el hecho. Mm. Llevarse no sé, pues, sacar 100 pesos a 1 millón, el hecho es el mismo. Lo que varía es la cantidad. Entonces va en los valores de cada persona y la parte privada es lo mismo. O sea, viví las dos partes, así que puedo decir que es lo mismo. Entonces pasa por las personas, más que nada todo el tema, las actitudes que lleva cada persona. Eso. Sí, yo igual comparto mucho esto de que tanto en el mundo privado como en el mundo público se van a dar de igual manera distintos casos. Yo hace un tiempo atrás participé en un curso de integridad donde era por instituciones, distintas instituciones, donde se levantaban a partir de esto de la cultura de la integridad, que cada uno de los servicios e instituciones teníamos que llegar de cierta manera a acuerdos de actitudes que íbamos a encontrar poco probas, o sea, con baja probidad o poco transparentes por parte de los funcionarios y funcionarias públicas. Y otra institución, otro equipo que había, uno de los acuerdos que llegaron era que no iban a llegar al trabajo a tomar desayuno, porque trabajar, o sea, llegar al trabajo y dentro de tu horario laboral, sentarte a tomar desayuno, que era parte de su cultura organizacional, que llegaban y entre todos compartían un desayuno, era estar también cometiendo una falta a la probidad, porque era tiempo que restaban de sus funciones. Entonces, ahí Orlando también entra un poco lo que tú mencionas. Ya a veces nosotros creemos que los casos de corrupción, de quizás de poca transparencia o de actos como maliciosos, claro, nosotros vemos en los medios de comunicación y nos indignamos bastante con estos grandes casos, pero a veces sin querer dentro de nuestro mismo servicio existen pequeñas conductas, como tú decías, por ejemplo, quizás llevarte un lápiz, cosas así, eh, que pueden ser consideradas faltas a la probidad también, o falta a la ética pública, ¿ya? Me voy al chat, donde veo que hay bastante actividad, y mencionan acá que lamentablemente donde ha habido tantos casos de corrupción, tendemos a generalizar o, como decimos informalmente, a meter a todos en el mismo saco. Yo creo que hay procesos para transparentar, pero pero es la probidad lo que hace falta a las personas, dice Eric. Voy, voy bajando. Claudia menciona que, si no me equivoco, esta semana despidieron a un gerente de ENAP por contratar a su pareja.
Esto de contratar a familiares incluso, lo hemos visto desde cargos en el gobierno, cargos muy importantes, como puede ser un ministro del Interior, hasta estoy segura que en más de algún lugar de trabajo nos hemos topado con el amigo de, el primo de, el conocido de, y que todos nos podemos llegar a cuestionar cómo llegó esa persona al cargo que está ocupando. Aquí también menciona, bueno, Juan nos menciona que lamentablemente debemos separar lo privado de lo público. La diferencia es que el sector público solo puede hacer lo que la ley permite. Y ahí, Juan, tú das en el clavo algo que es muy llamativo y que siempre va a ser así también, es considerar que quienes trabajamos en lo público finalmente siempre estamos en el ojo del huracán y siempre estamos ante la lupa de la ciudadanía. Lo que ocurra en el sector privado, por ejemplo, en el sector privado, para celebrar los aniversarios del sector privado, el dueño de la empresa puede gastar el dinero que estime conveniente en la ceremonia. O sea, yo me acuerdo, de hecho, no sé si fue Entel o Falabella, uno de estas dos grandes como empresas de Chile, para celebrar su aniversario trajeron a Ricky Martin para todos sus funcionarios. E hicieron como un concierto con Ricky Martin y fueron todos los funcionarios. ¿Ustedes se imaginan el escándalo que podría llegar a ser si el día de mañana el gobierno contrata, por ejemplo, a Ricky Martin para hacer un gran concierto para todos los funcionarios públicos? O a nivel local, si en una municipalidad decidieran gastar millones en la contratación de una persona puntual para un acto o cualquier viaje que pueda existir, incluso se convierte en un escándalo, porque nosotros trabajamos con recursos públicos y como es público, no le corresponde a un privado. Y ahí siempre nosotros tenemos que velar porque, como bien sabemos, en el sector público nosotros tenemos que velar por el bien común y no podemos velar por el bien privado o que prefiera yo como persona natural. Catalina Zúñiga nos menciona que la corrupción, al igual que la transparencia, se trabaja como persona a los niveles valores. Y muchas de las personas que inician en un trabajo público terminan contaminándose de las malas prácticas. Yo también, Catalina, comparto esto de que finalmente en una organización donde existen muchos vicios, las personas también se vuelven viciosas. Porque si al final todos llegan tarde al trabajo, ¿quién soy yo para tener que ser la única que llega temprano siempre? O si veo que todos mis compañeros que deciden faltar se tiran una licencia, o todos en vez de tomarnos, no sé, la hora de almuerzo que corresponde, que puede ser 1 hora, pero veo que todos mis compañeros se toman 2, 3 horas, ¿por qué no me la voy a tomar yo también, po? Si al final, al trabajar en una cultura, ser parte de esta cultura organizacional, es más fácil subirme a este barco que ser como un paria y querer marcar la diferencia. Incluso me puede llevar hasta conflictos con mis mismos compañeros. Nelson menciona que sí, concuerdo con el colega, esto pasa tanto en el mundo público como en el mundo privado. Y Claudia puso, creo que hoy existen más instancias de fiscalización que en años atrás. Entonces, vamos a continuar. Respecto a si Chile es o no un estado transparente. Acá otra encuesta que les traje el día de hoy respecto al mismo estudio que realiza la OCDE. Mencionarles que Chile actualmente baja un puesto en comparación al año 2022. Esto está actualizado hasta el año 2023 y se podrán dar cuenta la caída abismal que tenemos desde el año 2014 hasta desde el 2014 bajamos súbitamente el año 2015 y el 2016, ya terminamos bajando a los últimos lugares que vendrían siendo
este 66 que alcanzamos. Y desde el 2016 al 2023, incluso en el año 2019, teniendo un estallido social entre medio, la percepción de la gente se mantuvo siempre dentro de este umbral del 63 al 68% en cuanto a la consideración, ¿ya? Martina, disculpe, Ujú. ese ratio que usted estaba leyendo es porcentual, Es es decir, porcentual, sí. es Y decir, no, este ranking responde a, a la OCDE, a la OCDE lo toma como parte de, pero está en función también de los valores del índice de percepción que se tiene respecto a corrupción. Solo que el gráfico correspondiente al año 2024 como tal, al momento de hacer el material, todavía no estaba disponible dentro del estudio porque hace poco se habían presentado los resultados preliminares del índice de corrupción. ¿Ya? Por eso menciona que en el ranking nosotros nos encontrábamos en este lugar número 29, desde el más menos corrupto hacia el más corrupto. ¿Ya? perdón Martina, disculpe que la vuelva a interrumpir. Y, Usted dice que ese ranking es desde el menos corrupto hacia el más corrupto, y nosotros claro, estamos o sea, ujú. estamos en la parte de los más corruptos. Desde los no, pues, de los menos, donde acá tener menor puntaje, o sea, estamos rankeados dentro de los 180 países que incluían en el índice, ¿Ya? estábamos en ese minuto, que vendría siendo la comparación con el año 2023-2022, en el lugar número 29, considerando que el uno es el menos corrupto. Y ahora Ah, ya ok, nosotros en posición 29, ok, ok. Gracias. de nada. Y aquí entramos ya de lleno a qué consideramos nosotros que es la ética. Y abro la pregunta al curso de que, qué considera usted de manera personal que es la ética. No sé si alguien en el chat o a viva voz se la quiere juzgar con alguna definición que tenga de ética. Sí, Martina, para mí la ética yo siempre lo he asociado con los valores, digamos, con la moralidad que tiene, que puede tener una persona en general, sacando aspectos de todo tipo. La mayoría concordamos en que hay cosas buenas y cosas malas. Y yo lo asocio un poco a eso también, al tema moral. Muchas gracias. Voy al chat también, que ya tenemos. Catalina Zúñiga nos menciona son los principios de moral. Juan Suazo, factores morales que guían la conducta, que guían la conducta de la persona. Mariam menciona que son buenas prácticas. Juan nos dice que es distinguir lo bueno de lo malo. Josmeri dice que la ética profesional es el conjunto de principios, valores y normas que guían el comportamiento de una persona en su trabajo, asegurando que actúe con responsabilidad y respeto. Muy bien, dejo esta pregunta todavía abierta acá para que vaya decantando, porque los invito también a pensar dentro de este mismo concepto que usted está creando sobre la ética. Tengo algo más en el chat. Nelson menciona, principalmente son los valores que una persona debiese tener en cuanto a sus conductas dentro de una organización. Y la invitación también es a pensar qué haría si yo soy testigo de una injusticia.
o si presenciara un delito o una falta a la norma. ¿Qué haría usted según su ética personal? Acá me mencionan que harían la representación correspondiente. También mencionan denunciar, después realizar las denuncias correspondientes. Muchas gracias ahí a quienes han participado. Profe, yo creo que Ujú. dicen todos o la mayoría denunciar, pero yo creo que es relativo, depende de la situación, porque si está en riesgo nuestra seguridad por haber observado o haber presenciado un hecho, eh, yo creo que uno entre la vida y guardar silencio va a preferir guardar silencio, por Yo, muy ético que sea. disculpe profesora, yo discrepo en relación a ese punto porque nosotros como funcionarios públicos, por ley, en caso de estar en presencia de algún delito o tener pruebas, nosotros debemos denunciarlo, por ley. Gracias, Cristian. Gracias también a Susana que comentó. Tenemos aquí en el chat. Nelson menciona, aunque sin mentir, es un paso que cuesta hacerlo en un principio. Eh, Efectivamente, como decía Cristian, nosotros tenemos este deber, guión responsabilidad, como funcionarios públicos de presentar las denuncias correspondientes en caso de, eh, en caso de nosotros ser testigos o conocer, estar en conocimiento de alguna situación, eh, ya desde poco ética hasta un delito mismo, tenemos esta responsabilidad. Pero también comparto mucho lo que mencionaba anteriormente la compañera, de que incluso yo creo que más de alguno a veces hemos presenciado quizás alguna conducta o algún ejercicio que nos parece poco ético y al no confiar, incluso puede ser en 100% en el proceso que lleva a cabo la denuncia, hemos preferido hacer esta como vista gorda. No estoy hablando de quizás un delito grande, porque estoy segura que si alguien se enterase, por ejemplo, de algún delito mayor, como puede ser algún tipo de abuso, algún tipo de maltrato físico, nadie haría la vista gorda, pero sí con quizás pequeñas situaciones que a nosotros nos parezcan poco éticas. Personalmente, podemos decir incluso ya, ¿para qué me meto? Si no me incumbe, o para qué me voy a meter en este cacho de ir a denunciar si el proceso de un sumario, por ejemplo, es tan latero, hay que pasar por tantas etapas o entrevistas, ¿ya? Son cosas que yo creo que todos nos hemos cuestionado en algún minuto. María Andreina nos menciona que hay que denunciar porque el no decirlo pasa a ser parte de la falta a la ética. También mencionan que tomando en cuenta la posición de la colega, hoy existen alternativas de hacerlo anónimamente, es correcto, y tenemos que injusticias es muy diferente a delito, menciona María. Claro. Y en cuanto a, continuando con esto de qué es la ética, que nos hemos visto como enfrentado a distintas situaciones, yo acá hice un collage donde puse distintos rostros. Rostros que son bien conocidos, son distintos tipos de autoridades y también hago mención a un caso que fue bastante mencionado y bullado por todos los medios de comunicación, que fue en su minuto el caso de Democracia Viva, este traspaso de fondos desde el Estado a una... Sí, que envolvió finalmente al Estado, al gobierno, en una situación bastante incómoda, poco transparente, que hay hoy en día una denuncia en curso al respecto de este traspaso de fondos y de malversación de fondos
entendiendo que después de todo lo que se fue descubriendo en este caso. Voy al chat. Carolina menciona, no, Carolina igual, esta clase está siendo grabada, así que no va a afectar tampoco a su asistencia, no se preocupe. Y ahí Juan menciona que está muy bueno el caso. Y la invitación ahora es que podamos pensar en estos últimos casos que hemos visto también como de corrupción, que han salido en la tele, que nos han indignado, que nos han hecho pensar, como incluso a decir, oh, siempre, quizás siempre son los mismos, que siempre ganan o que la gente como busca obtener algún beneficio y que nos indignan a nosotros como funcionarios públicos que buscamos cumplir con la labor que se nos encomendó de la mejor manera. Tenemos el caso de Democracia Viva, un ejemplo. También se mencionó durante esta clase el de las licencias médicas. No sé si alguien se acuerda de algún otro caso de corrupción que le haya llamado mucho la atención, que lo haya indignado, que haya dicho, no, esto no puede estar ocurriendo, que nos pudiese compartir también acá. Víctor menciona el caso de SQM, tenemos el caso Monsalve también. Hace poco salió el caso La Polar. Ya llevamos 5 casos en este ratito, no sé si alguien se acuerda de otro. Bueno, yo mencioné también el de Hermosilla, ahí ya son 6 casos de corrupción que nos llamaron mucho la atención. No sé si se acuerda de en su minuto el caso Maipú. Maipú también salió en los matinales, el caso y el juicio completo a la alcaldesa que se realizó. El de Odebrecht pusieron Víctor. Yo ese no lo conozco, no me suena. ¿Cuál es? Jadwe también mencionaron aquí. Bueno, las panditas, luminarias también. Sí, hay muchos casos. O sea, si nos ponemos nosotros a hablar de los casos que han existido, es alarmante la cantidad de casos que se han ido viendo y visualizando durante el último tiempo. La muñeca bielorrusa también, ese se me había olvidado por completo. Son muchos los casos, es casi cosa de prender la tele y a diario casi nos estamos enfrentando a alguno. Y vamos a tomar estos 3 conceptos de la ética, a ver si hay alguno más. Policy también. Vamos a tomar estos conceptos de la ética finalmente como la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La ética es una de las principales ramas de la filosofía, en tanto requiere de la reflexión y de la argumentación. Y el hombre obra rectamente cuando conoce el bien, y al conocerlo no puede dejar de practicarlo. Y ahí le dejo la tareita para que busque quién fue que mencionó esta frase. Según Kant, nos menciona que debemos actuar por el deber mismo, perdón, sin buscar nada a cambio. La necesidad de una acción por respeto a la ley. Entonces, lo que nos invita Kant en este caso es que yo debo actuar buscando siempre, sin buscar nada a cambio, pero yo creo que también el llamado es como a actuar siempre desde el bien, independiente
me estén mirando o no. O sea, por ejemplo, esta invitación que hace Kant de decir así como, es muy como si yo voy caminando por la calle y se me cae un papel y fui consciente de que se me cayó ese papel. ¿Qué debo hacer como un buen ciudadano? Yo debería detenerme, recoger el papel y guardármelo hasta que llegue algún basurero, hasta que llegue a mi casa y poder botarlo. Sin la necesidad quizás de que haya alguien mirándome y diciéndome, oye, tienes que tirar tu papel. O como decían anteriormente en el chat, que muchas veces siempre en Chile, me parece que fue Rodrigo, quizás lo dijiste a viva voz, que estábamos siempre buscando como que teníamos esta cultura de buscar un poco la trampa, de ver dónde podemos aprovechar. Ah, mira, esta fila, pásate por acá, cólate acá en la fila, sáltate a tales personas. Todo eso es una acción que no va necesariamente en respeto a la ley, y no estamos hablando de una ley escrita, sino que también es parte de nuestra ley de la convivencia. Es una ley inerte, o sea, está de manera intrínseca dentro de nosotros. Como hace poco, una vez leí una frase que decía que había que evitar mucho esta conducta, como dicho súper coloquialmente, esta conducta del más vivo, como no caer en eso, porque si todos caemos en la conducta del más vivo, nunca vamos a poder actuar finalmente como una comunidad. Ahí Víctor me contaba que era el de la constructora brasileña, bien, que supuestamente aportó campañas políticas y soborno. Es una de las más grandes en Latinoamérica. Gracias, Víctor, ahí por recordarme cuál era. Eh, y claro, pues Sócrates es el que mencionaba la frase que yo leí. Y claro, echa la ley, echa la trampa. Ese es parte, de hecho hay gente que se jacta que dice, no, si los chilenos echan la ley, echan la trampa. Igual eso es bastante alarmante. Martina, un segundo. Fíjate que es muy interesante lo que escribió el colega Juan Suazo, me parece, cuando dice echa la ley, echa la trampa. Eso refleja lo que es nuestra cultura, o sea, no es lo natural de la transparencia, sino que es buscar un poquito cómo podemos evadir la ley, la reglamentación, o sea, eso que escribió el colega es la verdad de nuestra cultura. Eso es así. Sí. Y ahí está, vuelve a hacer mucho sentido la primera recomendación que realiza la OCDE respecto a la importancia de tener una cultura íntegra. Por ejemplo, en estos países donde no hay una fiscalización respecto al pago en una micro. Piense, ¿cuántas veces nosotros acá, incluso con toda la fiscalización que existe actualmente en los medios de transporte, cuántas veces vemos gente que no paga y no paga el transporte público? Hay en países donde, independiente que si hay o no algún fiscalizador, es impensado no pagar el transporte público, porque se entiende que es un bien común que va a aportar a toda la ciudadanía y que mi deber es pagar. ¿Ya? Eso a modo de ejemplo. Y aquí levanto la pregunta si respecto a si nuestros líderes y gobernantes deben ser un ejemplo para los demás. ¿Qué opinan ustedes? Y respecto a si la honestidad es importante o no en la política. Antes de que me contesten, voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan pensar en la respuesta, y la invitación es a que todos participen a esto. Voy a dar 5 minutitos, ¿ya? Y también hacemos este mini corte por si alguien necesita ir a tomar agua, a traerse un cafecito o ir al baño. Entonces, volvemos a las 8:35.
Muy bien, son las 8:35. Espero hayan alcanzado a hacerse un tecito, algún cafecito y vamos a ya a continuar con esta última patita de nuestra primera clase. Entonces, la pregunta planteada era respecto a nuestros líderes y gobernantes, ¿deben ser un ejemplo o no para los demás? Y la honestidad es importante en la política. Entonces, acá abro el paso a quienes quieran participar. Voy a leer también lo que han escrito en el chat respecto a su opinión frente a este tema. Y mencionan, uniendo las dos preguntas, dice Juan, las autoridades deben ser y parecer en todo momento, más aún estando investidos como representantes del pueblo. También son los llamados a respetar y a hacer respetar las leyes, normas y reglamento que todo ciudadano común y corriente cumple. Y lo mejor que debieran hacer al cometer algún error es dimitir de manera inmediata, como lo hacen en Japón. Nelson nos menciona que los líderes y gobernantes sí deben ser un ejemplo para los demás, ya que son la figura que en democracia elegimos para que sean nuestros representantes, si bien son humanos, igual que todos y todas, y todos cometemos errores, pero esa persona está, como se mencionaba, en el ojo del huracán. Entonces, por lo tanto, todas sus acciones poco éticas van a ser juzgadas y mal vistas. Y un valor importantísimo en la política sería lo ideal que se cumpliera es la honestidad, porque al final se trataría de una carrera política a base de mentiras. Víctor comenta que yo creo que para la primera es no todos tienen defectos, errores o decisiones personales discutibles. Lo que importa no es la perfección moral, sino algo mucho más básico, que cumplan su función sin engañar, sin robar, sin manipular, sin abusar del poder. Gracias también ahí a Víctor por participar. No sé si alguien más quisiera, ahí Paola también dice, deben actuar con responsabilidad ante la sociedad, ya que es la base de la confianza y la credibilidad. Muchas gracias ahí a Paola también por participar. Martina, Ujú. disculpe, yo estaba recordando, creo que fue el primero o el segundo gráfico que usted nos mostró en la confianza hacia las instituciones y los políticos y el Congreso son los que menos confianza manifestaban las personas. Entonces se produce esta diferencia tan grande entre lo que digo que soy y lo que finalmente soy a través de los hechos. ¿Y por qué las personas tenemos tan poca confianza en nuestras instituciones? Es justamente porque nos vemos en ellos que haya una correcta consecuencia entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, el ejemplo, lo que hace una persona es fundamental. Yo no puedo decirle, por ejemplo, a una persona que trabaja conmigo que sea honesta, que llegue temprano. Lo mismo que usted estaba mencionando acerca del tema del aprovechar bien el tiempo. Si yo llego tarde, me voy temprano. Cuando estoy con licencia salgo a viajar, o sea, se pierden todos los conceptos de, de, mm, de poder buscar la eficiencia finalmente en el trabajo. Yo creo que el ejemplo es fundamental. Muchas gracias. Claudia también nos menciona ahí, por eso es importante que existan leyes, normas, reglamentos que regulen el comportamiento de los funcionarios. Juan nos indica que para mí bastaría con que líderes y gobernantes cumplan con la Constitución y las leyes, que sean un ejemplo de virtud, es demasiado pedir.
Muchas gracias entonces a todos quienes han participado de estas últimas preguntas respecto a si nuestros líderes y gobernantes deben ser un ejemplo para los demás y si la honestidad es finalmente importante en la política. Uniéndolo con lo que hemos estado revisando durante esta clase, es cierto, dentro de este segundo gráfico que yo mostré, la encuesta CEP, se ve que las instituciones peor valoradas, una de las instituciones era, por ejemplo, el Congreso, donde nosotros nos encontramos con quienes nos representan en los distintos distritos y regiones, los encargados y encargadas finalmente de legislar para nuestro país en conformidad con las necesidades que se van presentando. Entonces, respecto a esto mismo, finalmente se demuestra la importancia de ser, y conforme a lo que ustedes mismos mencionaban, la coherencia con la que actúen estas personas va a ser siempre evaluada por parte de la ciudadanía. Yo traía acá este gran tema que son respecto a las promesas que se realizan durante la campaña. Y aquí estoy pensando en las campañas a todo nivel institucional, desde presidencia, senadores, diputados, alcalde, hasta consejeros. O sea, a todo nivel estoy pensando cómo muchas veces las personas, con tal de conseguir quizás uno o dos votos más, pueden caer en promesas de campaña que la verdad no son viables ni posibles de llevar. Acá traje esta última imagen que está así, donde uno no identifica quiénes podrían ser, pero siempre es importante nosotros como funcionarios públicos velar por el bien común, velar por la ética y al igual que nuestros líderes, nosotros, y con esto ya vamos terminando esta clase, esta primera sesión, nosotros también deberíamos ser un ejemplo respecto a nuestras conductas y actuar. Y como bien sabrán, bueno, nosotros al momento de ser nombrados funcionarios públicos también tenemos que cumplir con cierto estilo, no solo estilo de vida, sino que dar cumplimiento también a ciertas características que están estipuladas dentro de nuestro estatuto administrativo, eh, que debemos cumplir todos nosotros. Y ahí ya entra el tema de la probidad, que vamos a estar detallando en nuestro próximo módulo. Con esto damos por finalizada nuestra primera sección del módulo de ética. No sé si hay alguna duda o consulta por parte de ustedes. ¿No? Muy bien. Yo les agradezco a todos por haber participado. Nos vamos a estar. Tenemos un mensaje. No, mencionan ahí en el chat también. Muchas gracias. Nos vamos a estar viendo nosotros entonces la próxima semana, donde vamos a ver eh, nuestra sección nuestra segunda sesión de la clase de ética. Agradezco la participación tan activa que tuvieron en esta clase y sin más, entonces les deseo un muy buen descansar. Ya es jueves, ánimo, mañana ya es viernes. Que estén bien, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Un gusto. Adiós. Gracias, profesora. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Chau, chau.